esta tarde, como siempre buscando aprender un poco más. Cositas que a veces consideramos muy pequeñas, pero que a través de la palabra del Señor son grandes barreras que no nos permiten estar en agrado con lo que mi Padre Celestial pide y demanda en su palabra. Recordemos, hermanos, que todo ser humano que llega rendido a los pies de Jesucristo y lo proclama como su Señor y su Salvador, ese ser humano va a ser transformado y renovado por la bendita misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Va a ser renovado siempre y cuando esté arrepentido y convertido de corazón. Que en ese ser humano haya en su alma amor y obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Y que en ese ser humano haya amor a su prójimo. Cuando ese momento llega, hermanos y amigos, nosotros nos sentimos bien felices porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo corre, cuando el tiempo transcurre, cuando vamos avanzando más en la palabra del Señor? Los invito a que leamos esta parábola a continuación y les invito, como siempre, que analicemos en nuestras propias vidas si el engañador está influyendo en nosotros para apartarnos de nuestro pan. Los invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de San Mateo en su capítulo 20. Estaré leyendo en primer lugar del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. En estos primeros versículos, hermanos, vemos cómo dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, quien posee una viña. Este dueño contrata obreros a diferentes horas del día. Llega a contratar a algunos ya casi al final de la jornada, prácticamente que lleguen nada más a trabajar 1 hora. Haciendo semejanza a nuestra vida actual, quiero que tengamos en cuenta nosotros, ¿desde cuándo nosotros conocemos la palabra de Dios? Yo sé que algunos lo conocen desde niños, otros de jóvenes, y muchos ya conocimos la palabra del Señor entrados en añitos. Quiero que tengamos esto en cuenta, mis hermanos. Continúa el Evangelio de San Mateo en su capítulo 20, versículo 8 al 12. Dice la palabra: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno
un denario. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Dice el versículo 12, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Vemos en esta parte cómo el dueño de la viña decide pagar, así como dice la Escritura, a todos por igual, no importando quién trabajó toda la jornada, no importando quién trabajó media jornada o los últimos que llegaron a trabajar una hora nada más. ¿Y qué es lo que pasó con los obreros que comenzaron la jornada? Comienzan a murmurar contra aquel que les dio trabajo, comienzan a murmurar contra aquel que les dio la oportunidad que ese día ganen dinero para su sustento. Acá, hermanos y amigos, encuentro yo una similitud a lo que estamos atravesando nosotros, o la gran mayoría de todos aquellos que decimos que somos cristianos. Llegamos a veces derrotados completamente ante Dios y le suplicamos y le rogamos que nos restaure. Y le suplicamos que nos saque del tormento en que vivimos. Recibimos la misericordia de mi Dios Todopoderoso. Nos comienza, mi Señor, a liberar de ataduras del mal. Y al pasar el tiempo, ¿cómo actuamos? Haga memoria, hermano. Ya cuando estamos livianitos de cargas, ya cuando nos sentimos empoderados, y desgraciadamente si somos perezosos y no nos alimentamos de la palabra del Señor día a día, comienza a crecer en nosotros ese gusano vil y destructor que alimenta a Satanás y se llama envidia al prójimo. Continúa el Evangelio de Mateo en su capítulo 20, del versículo 13 al 16, y dice: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Envidia al prójimo, hermanos. A través del tiempo vamos viendo cómo el mundo va cambiando y nosotros vivimos en el mundo, los que decimos que somos cristianos, porque solo Dios sabe, y dejamos pasar situaciones que a mi Dios y Padre Celestial le desagradan. Cuando ya estamos alimentados de la palabra, se nos olvida que le servimos a un Dios, que Él es el que nos guía, que Él es el que está en control. Y quisiera leer un versículo que no tiene nada que ver con la envidia, pero sí con la prepotencia que desgraciadamente siempre va acompañada con un envidioso. Y esto lo quiero leer en el libro de Daniel, en su capítulo 4. Todos ustedes, conocedores de la palabra, saben del rey Nabucodonosor, un rey prepotente que se le fue quitado todo. Pero vean qué pasa, y en esto quiero hacer énfasis.
en el capítulo 4, versículo 35, dice la palabra del Señor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Un versículo que dice mucho, si mi Señor nos permite entenderlo. Que una persona dedicada, una persona que ha confesado que Jesucristo es su Maestro, que Jesucristo es su Señor y Salvador, jamás puede permitir que en su vida se alimente el ego y la envidia. ¿Quién le va a decir a mi Dios y Padre Celestial: Señor, no hagas esto? Señor, yo no estoy de acuerdo. ¿Quién, hermanos? Si todos somos creación de Él. La reflexión que quiero que consideremos acá es que a veces, por tener mucho tiempo ya de haber aceptado a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nos volvemos envidiosos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, y a lo mejor, vemos algún recién convertido a nuestro Señor que es usado más por Dios, y eso nos molesta. Eso pasa y seguirá pasando, hermanos, porque descuidamos las cosas pequeñas para nosotros, pero son grandes y desagradables para mi Padre Celestial. La envidia, mis hermanos y amigos, es un impulso insignificante, dicen todos aquellos que lo practican. Creen que es un pecado chiquito que no le hace daño a nadie. Me pregunto yo, ¿acaso ya se les olvidó que por culpa de la envidia un ángel se rebeló ante su Creador y fue desechado de los cielos? Me pregunto yo, ¿acaso se les olvida que por culpa de la envidia Caín mató a su hermano Abel? ¿Y todo por qué? Porque le molestaba que las ofrendas de él eran más agradables a Dios. Y me vuelvo a preguntar yo, ¿acaso no fue por las envidias que los hijos de Jacob vendieron a su hermano José? ¿Todo por qué? Porque decían de que su padre lo amaba más a él que a ellos. Y así sucesivamente, hermanos y amigos. La Biblia nos lo dice claramente. La palabra del Señor nos lo muestra. Pero a pesar de todo eso, mis hermanos, si cargamos ese vil gusano en nuestras vidas, nunca lo vamos a querer admitir. Dice en el libro de Santiago 3:16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué lo repito? ¿Qué le dice a usted, mi hermano? ¿Qué le dice a usted, mi amigo, cuando se dice: allí hay toda obra perversa? Analícelo, hermano. Analícelo y apártese del mal. Busque la ayuda. Hay alguien que sí lo va a comprender. Y ese alguien ya dio su vida por usted. Dio su vida por usted porque le ama. Búsquelo. ¿Quién es? Acompáñeme al libro de Hebreos, en su capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18.
Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros, hermanos y amigos, somos tentados cada día. Créanme, no piense de que usted está libre de tentaciones. Esa es una de las principales maneras cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar y nos dice que le pidamos a nuestro Padre Celestial que nos libre de tentaciones. Cosas pequeñitas que nosotros a veces ignoramos o a veces no las tomamos con el debido precaución porque creemos que estamos exentos de eso, porque nos sentimos superiores. Y nosotros no somos superiores. Todos somos humanos, que por la bendita misericordia de Dios seguimos día a día. Sin Dios, mis hermanos y amigos, no somos nada. Yo los invito a que definamos bien ese término de envidia en cada una de nuestras vidas. Los invito a que analicemos esos puntos débiles que tenemos y que le pidamos ayuda a nuestro Padre Celestial para arrancar esos sentimientos perversos que nos alejan de su presencia. Esos sentimientos nos alejan de su voluntad, porque mi Señor, esos sentimientos le desagradan. ¿Y cómo? Continuamos en el libro de Hebreos. Veamos ahora su capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues. No se trata de nosotros, hermanos. No se trata que nosotros podemos. Se trata que nosotros, desde que aceptamos a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, nos debemos a Él. Olvídese que usted tiene la capacidad de librarse de cualquier cosa que lo esté afectando. En esta oportunidad solo estamos hablando de una simple palabra: envidia a nuestro prójimo. Y yo les aseguro que la gran mayoría de personas toman esto, como les dije al principio, como algo bien pequeñito que no pasa nada. Yo puedo seguir cargando envidias y no pasa nada porque es algo chiquito. Y ya les di 3 ejemplos. ¿Qué es lo que causa la envidia? Y si están escritos en la palabra del Señor, es para que lo entendamos. ¿Cómo lo vamos a entender? Suplicándole a nuestro Padre Celestial que nos dé de su sabiduría. Porque yo le aseguro, mis hermanos, que se pueden saber de memoria esto. Pero si no se humillan ante mi Dios para que les dé el entendimiento, si no abren su corazón y se arrepienten de lo malo que hacemos, si no nos arrepentimos y nos convertimos verdaderamente, todo lo que sabemos es basura. Estamos perdiendo el tiempo y nosotros nos creemos grandes cosas.
nos imaginamos de que estamos en un nivel grandísimo. A veces con una pequeña reflexión como esta, inmediatamente decimos, yo me lo sé. Pero mi Señor nos dice a todo momento, a través de su palabra, cuidémonos de todas las tentaciones que el enemigo nos pone. Y si llega a aparecer una de esas cosas en nosotros, tenemos quien nos ayude. Nuestro Señor Jesucristo, que vino y estuvo en este mundo, igual que nosotros, pero sin pecado. Que padeció todo tipo de tentaciones, igual que nosotros. Si leemos la palabra, si somos convertidos y nos hemos arrepentido, estas pequeñas cosas debemos de eliminarlas de nuestras vidas. Y solamente piense, mi hermano, mi amigo, cada vez que en su vida nazca el decir, por ejemplo, no se lo merece. Cuando le nazca decir, por ejemplo, ¿por qué a mí no me reconocen? También decimos a veces, se cree mucho. Y cosas así. Cada vez que nazcan esas cosas en nosotros, es un claro indicio, mis hermanos, de ese pecado. Y yo siempre les digo, y lo digo para mí mismo, reflexionemos en nuestras vidas, porque la salvación es personal. A veces nos preocupamos por nuestro prójimo y lo andamos corrigiendo. ¿Y nosotros qué? ¿Estamos exentos? Primero nuestras vidas, hermanos y amigos, analicémosla. Si nosotros estamos contaminados, difícilmente vamos a aceptar que somos envidiosos. Pero grande y fuerte y misericordioso es mi Dios, que si le pedimos que queremos ser libres de esas ataduras, yo sé que Dios va a hacer la obra. Y es una obra que, como les repito, para muchos es nada. Cuando ya ese gusano vil está bien arraigado en nuestras vidas, estamos cegados por Satanás y creemos de que podemos seguir adelante en la obra del Señor, que podemos seguir trabajando en la viña del Señor con envidia en nuestros corazones. Y allí es donde nace lo que nació en estas personas que llegaron a trabajar la jornada completa. ¿Y cuántas veces, díganme ustedes, mis hermanos, no he escuchado la palabra de son muchos los llamados y pocos los escogidos? Pero les digo y les repito, a veces somos tan insensibles que tomamos las palabras y no les damos el significado que ameritan por la prepotencia que hay en nosotros. Por eso me atreví a decir que todo aquel que es envidioso también es prepotente y arrogante, como aquel rey que le fue quitado todo por mucho tiempo. No busquemos nosotros, hermanos, no busquemos glorias, no busquemos que seamos llamados grandes, porque eso es vanidad. Busquemos ser cada día más acorde a lo que nuestro Dios nos pide y nos demanda en su palabra. Cada uno en nuestras propias vidas. Créame que es un gran reto. Olvídese del vecino que está a la par, queriendo decirle, estás mal en esto, en lo otro. Agárrese un espejo, hermano y mi amigo, y mírese. Hay mucho cada día que tenemos que seguir corrigiendo nuestras propias vidas. Hay mucho, mis hermanos. No es nada más de correr.
no es nada más de decir, yo ya me sé esto, sigo para adelante, cargando inmundicias que a mi Padre Celestial no le agrada. Pero el enemigo nos engaña y creemos, oh, estoy empoderado. Cuidado, hermanos. Por eso dije también que si somos perezosos y no nos alimentamos de la palabra día a día, nos volvemos fríos, insensibles. Estamos viviendo en una porquería y no nos damos cuenta. Hermanos, la palabra es clara. Yo no voy a decir algo que no es, porque todo lo que yo digo en este momento, yo daré cuentas a mi Dios. Y yo no les puedo venir a inventar aquí ninguna cosa para que sea de agrado a ustedes. Y que me vengan a decir, oh, qué lindo, hermano, qué bonito, todas esas bendiciones que vamos a tener. Mi Dios bendice a quien Él quiere. Usted no puede ponerle requisitos a alguien que, oh, tú eras muy pecador, tú no puedes hacer esto. Nosotros no somos nada. Mi Dios tiene el control. Así es que mantengámoslo, mis hermanos, en mente. No corramos, veamos nuestras propias vidas primero y corrijámonos, porque nadie más lo va a hacer. Mi Señor espera de nosotros obediencia. Mi Señor nos permite leer su palabra y espera que nosotros sigamos ese camino, no que nos agarremos el camino corto, no que pasemos páginas porque no nos conviene. Acuérdense que mi Dios todo lo sabe. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero a mi Señor y Dios nadie lo puede engañar. Y quiero terminar esta pequeña reflexión, mis hermanos, si me acompañan al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, en su capítulo 20. En su capítulo 20. Todos sabemos que aquí están escritos los 10 mandamientos que entregó el Señor a su pueblo. Yo quiero recordar esta noche el versículo 16 y 17 solamente. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. No codiciar. Todo proviene del mundo y sus vanas y pecaminosas pasiones. Pero recuerden una gran verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros somos cristianos, si nosotros le servimos y le amamos, pues Él nos limpió de pecados y nos restauró de aquel tal vez deplorable estado en el que vivíamos. Obedezcamos su voluntad. Sigamos adelante en el camino, que es difícil, pero no imposible. Y esperemos en Dios, porque Dios en su tiempo nos va a exaltar. Desechemos los honores del mundo. Procuremos vivir cada día conforme
a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pongámonos de pie.